están, mamis y papis? Como siempre es un gusto saludarlos y les voy a presentar al doctor Jesús de los Santos Santiago. Él es médico radiólogo, parte de nuestro equipo de Juno Doctors. Y lo tengo aquí porque es la persona idónea para que nos explique la trascendencia de su especialidad en el cuidado de sus pequeños. Bienvenido, Jesús. Pues muchísimas gracias, Itlali, muchísimas gracias por compartir conmigo tu espacio y bueno, pues dejarme dar esta información a todos los papás y las mamás que te siguen por todas tus redes sociales. Algo que es bien importante es que existen muchas especialidades dentro del gremio médico y a veces nosotros no conocemos más allá y para qué es la utilidad de cada una, pero la especialidad del doctor Jesús tiene mucha trascendencia en el cuidado de sus pequeños desde antes que nazcan, en el cuidado de los adolescentes, cuidado de los adultos y del adulto mayor. Entonces, me encantaría, Jesús, que comenzáramos platicando un poco al respecto de las embarazadas. De manera rutinaria, uno como futura mamá va a su consulta al ginecólogo, el ginecólogo hace chequeos de rutina, pero me gustaría saber cuál es la diferencia en un ultrasonido realizado por un ginecólogo que por un médico radiólogo. Bueno, pues fíjate que tienes muchísima razón. Yo soy médico especialista en radiología e imagen y muchas veces incluso compañeros médicos que están en otras áreas, en otras especialidades, pues desconocen exactamente el trabajo que nosotros realizamos. Yo como médico especialista en radiología e imagen me encargo de realizar o de interpretar todos esos estudios que piden las diferentes especialidades, llámense ginecólogo, médicos internistas, prácticamente todas las especialidades convergen hacia la mía, ¿no? ¿Para qué? Para que yo, que ya conozco cuáles son los métodos diagnósticos que ellos utilizan, les ayude a interpretar de qué se trata la patología que ellos están viendo en su consulta. Y ya enfocados un poquito más en lo que es el control prenatal, bueno, nosotros jugamos un papel muy importante ahí, porque sí, de forma rutinaria, el médico ginecólogo, que es el especialista en llevar todo el control entre la mamá y el bebé, pues no es especialista o no es tan experto, ¿no? Tan experto como el radiólogo. Bueno, sí es cierto, no es tan experto en la visualización de esas imágenes que nos pueden dar algún dato muy importante sobre las enfermedades que se pudieran presentar incluso desde las primeras semanas de gestación. Esto que acabas de mencionar es muy importante. No tendría por qué suceder que un bebé nazca y que hasta el momento del nacimiento los padres se enteren que vienen con alguna malformación o con alguna alteración, porque durante el embarazo se hacen los chequeos. Entonces, cuando la mami va, si yo estoy embarazada, voy con el ginecólogo, usualmente lo que hacemos y lo que a todas nos encanta, y a lo mejor voy a romper muchos corazones en este momento, es ver la carita. Y esto es muy padre para que nos quede recuerdo, pero hay algo más allá donde la especialidad del doctor Jesús es experto, porque no solo es de ver la carita y ver si se parece cuando nace o no, sino la trascendencia aquí del médico radiólogo es que pueda ver cómo está su cerebrito, cómo está su corazón, cómo está su riñoncito, más a detalle que lo que pudiera hacer el ginecólogo cuando está haciendo su revisión. Fíjate que sí, que tocas ese punto que es súper importante. Lo primero que piden es ver la carita o ver si es niño o niña. Y sí, pues es una información muy útil, es una información que estamos pidiendo desde que esto está comenzando, desde que el embarazo comienza. Sin embargo, a mí me toca una parte un poquito más detallada, un poquito más a profundidad. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues se trata de que mi obligación como médico radiólogo es detectar aquellas malformaciones congénitas. ¿Cuáles son esas malformaciones congénitas? Son esas enfermedades que se llegan a presentar desde el momento en que se está formando el bebé, ¿no? Incluso esas enfermedades ya están en el material genético, son enfermedades, muchas de ellas hereditarias, y que se pueden detectar de forma oportuna. Ahora, algo muy importante, cualquier médico los pudiera detectar, cualquier médico que utilice un ultrasonido. Sin embargo, el porcentaje de éxito para detectar este tipo de enfermedades va determinada pues por la práctica que tenga el médico especialista. Sí. Afortunadamente, nosotros que tenemos ya una práctica, que estudiamos 7 años de medicina general, que aparte estuvimos 4 años específicamente en estos tipos de estudio,
pues ya tenemos una habilidad con nuestro ojo para detectar este tipo de patologías. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, nuestro ojo tiene que captar esos foquitos rojos que nos van a encender la alarma de que algo a lo mejor no anduviera bien en el embarazo. Claro, que no se esté formando de manera adecuada. Y eso que nos dijo Jesús es súper importante, porque como dice, la experiencia y la repetición hace al maestro. Entonces, es muy importante que nosotros como futuros papás diferenciemos la función de cada persona. Ahora, entonces vamos a poner en su puesto, yo estoy embarazada, yo estoy yendo a mi control con el ginecólogo. ¿En qué momento del embarazo es el idóneo para que yo acuda con un médico radiólogo a que él ya ahora sí me cheque cada parte del cuerpecito? Y si me pudieras decir durante los ultrasonidos más o menos qué puedo ir yo encontrando si algo estuviera alterado. Perfecto. Fíjate que esa es una pregunta súper importante. Actualmente en los países de primer mundo y afortunadamente en México ya los médicos ginecólogos que están súper más actualizados pues ya derivan a los médicos radiólogos o a los maternos fetales este tipo de estudios. Aquí con nosotros, con los médicos radiólogos, lo ideal es verlos durante 2 etapas del embarazo. Lo podemos ver en cualquier etapa y en cualquier etapa podemos detectar este tipo de malformaciones. Y más de 2 veces, pero mínimo de cajón, 2 veces tienes que visitar. Lo riguroso. Lo reglamentario serían esos 2 y voy a hablar de 2 tipos de estudios. Son 2 ultrasonidos que se llaman ultrasonidos obstétricos estructurales. ¿Sale? El primero de ellos se realiza entre la semana 11 y 14 de gestación. Si se dan cuenta, es a principios del embarazo. Claro. En esta etapa el bebé llega a medir entre 4.5 y 8.5 centímetros. O sea, así chiquitito. Pequeñísimo. Pero tú ya tienes la capacidad, aunque el bebecito esté así, de poder identificar ciertas cosas. En ese ultrasonido, ¿qué identificamos? Fíjate que en este ultrasonido identificamos un grupo de enfermedades que se llaman cromosomopatías. Esas enfermedades, a grandes rasgos, son enfermedades que afectan el material genético y que van a causar enfermedades que se van a manifestar desde el nacimiento. Algo importante, perdón que te interrumpa, es que a lo mejor nosotros decimos, bueno, pero es que yo no tengo ningún problema. Pero nosotros en medicina, cuando estamos estudiando esta materia que se llama genética, existe algo que se llama autosómico recesivo, autosómico dominante. Si nosotros como papás en nuestros genes tenemos algo que se llama autosómico recesivo, puede que tú jamás lo hayas presentado, ni tu familia, pero tú lo puedas heredar. Entonces tú ahí lo puedes checar. Exactamente, ahí va a estar guardado, como dice Citlali, está guardado ese material genético y se va a expresar en algún momento. Entonces en algún momento se expresa y pudiera ser en ese embarazo. Instante. Así es. Ok, entonces ya nos dijiste que ese es el primer momento así de a fuerza. Tenemos, bueno, no de a fuerza, lo ideal y perfecto para un buen control del embarazo. El segundo momento obligatorio, porque ya nos estás dejando en claro que pueden ser más visitas al médico radiólogo, pero el segundo momento obligatorio, ¿en qué periodo es? Bueno, me regreso un poquitito nada más. Al primer ultrasonido. Al primer ultrasonido. Excelente. Les voy a dar un ejemplo de la enfermedad más conocida de este grupo. Y es la trisomía 21 o síndrome de Down. Seguramente todos allá en casita han oído hablar del síndrome de Down, porque tiene una frecuencia de un bebé como cada 470 nacimientos. Si eso lo analizamos, pues es bastante frecuente. Y eso lo podemos detectar desde esa edad gestacional. De hecho, es una de las principales enfermedades que podemos detectar en ese ultrasonido. Ok, si ustedes están viendo este video y no nos pusieron atención porque creían que a lo mejor no era trascendental esta plática, repítenos, Jesús, entonces, ¿en qué semanas tú ya puedes detectar eso? El primero que tenemos que ver rigurosamente es entre la 11 y la 14 semana de gestación. Ok, entonces, de la 11 a la 14, mami, tienes que ir con un médico radiólogo a que te cheque. Ya nos comentaba el doctor Jesús que podemos ver alguna situación genética desde ahí y la más conocida es el síndrome de Down. Por eso, en este momento 2021 que estamos grabando este video, no tendría por qué nacer un bebé con esta patología sin que los papás supieran porque se puede identificar. Así es, y eso sirve
por un lado, como bien dices, para prevenir a los papás, para que estén conscientes de que viene un bebito especial, claro, pero sobre todo también sirve para preparar todo lo que se viene en el nacimiento, para que el ginecólogo sepa qué tipo de procedimiento va a ser, si va a ser una cesárea, si se va a poder lograr un parto, y sobre todo que el pediatra también esté esperando con toda la maquinaria posible a ese bebé, porque a lo mejor va a necesitar de ayuda para respirar o de algunas medidas especiales. Entonces ya va a estar preparadísimo, más de lo común, para poderlo recibir. Eso es bien importante. Nosotros siempre hemos platicado que esto tiene que ser un trabajo en equipo. Entonces, muchos pacientitos que no nacen sanos pueden traer muchas enfermedades o situaciones más bien que puedan poner en riesgo su vida al momento de nacer si no se tiene todo previsto. Entonces, la medicina del día de hoy y lo que nosotros buscamos siempre en Juno es educar a todas las familias para hacer medicina preventiva. Es lo que queremos lograr. Entonces, ya nos está comentando Jesús. Primero, ultrasonido de la semana 11 a la 14, podemos diagnosticar esto. Se preparan los papis, se prepara el ginecólogo, se prepara el pediatra. Segundo, ultrasonido así riguroso. Rigurosamente tendríamos que hacer una valoración entre la semana 18 y la semana 24. Okay. Ese ya es un estudio morfológico. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, vamos a ver al bebé. Yo siempre les digo a las mamás cuando estamos haciendo ese ultrasonido, tenemos que revisar al bebé desde la puntita de la cabeza hasta el último dedito de su pie. ¿Sale? Tenemos que ver si existe algún tipo de malformación, si están creciendo de manera simétrica sus bracitos, sus piernitas, si tiene algún defecto a nivel de su pared abdominal, placenta, líquido amniótico, todo lo que se ve de forma rutinaria, más todo lo que va a ser más especializado, ¿sí? A esta edad tenemos que ver si las arterias y las venas están saliendo adecuadamente del corazón, si el corazón está formado adecuadamente, si existe alguna malformación en el riñón del bebé. Entonces todo esto nos va a dar muchísimos datos para poder detectar este tipo de malformaciones que se pudieran presentar al momento del nacimiento. Entonces voy a hacer hincapié, esta información es trascendental, papis y mamis. No solo es ver carita, no solo es ver si tiene el tamaño, ya nosotros podemos identificar toda la carnita, todos los órganos desde ese momento. Nuevamente, como nos decía Jesús, ahí es un segundo punto en el cual nosotros podemos identificar cosas para poder preparar a todo el equipo. Entonces ya podemos ver corazón, podemos ver riñoncitos. Así es, y hay otra cosa muy importante, fíjate, luego los papás, las mamás se angustian muchísimo porque les dicen, ¿saben qué? El bebé es pequeñito, viene pequeño, lo medimos y es pequeñito, ¿no? Entonces se angustian porque piensan que a lo mejor no están creciendo de forma adecuada. Sin embargo, nosotros tenemos que ir más allá e investigar si es una carga genética de un bebé pequeño, pues porque toda la familia es así, porque el papá, la mamá es pequeñito. Entonces para eso hacemos otro tipo de mediciones de la velocidad de la sangre, las arterias del cerebro del bebé, y podemos distinguir si esto es patológico, si es normal, si es hereditario, o ocurre el caso contrario. Nos reportan que el bebé está muy grande, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que distinguir si ese crecimiento es adecuado, si efectivamente hay otra causa que está haciendo que ese bebé crezca de manera... que no sea algo sano, ¿no? Así algo, es. Ok. Muy bien, bien importante. De verdad que guarden este video en su muro y compártanlo con otras futuras mamás o compártanlo con otras personas que ya sean mamás, porque ustedes tienen que ser esa famosa vecina que esté informada. Entonces, si ustedes creen que el ultrasonido solo era para eso, hay mucho más que ver. Entonces, yo como mamá digo, bueno, no hay problema, voy a hacer mis 2 visitas rutinarias, pero yo quiero una extra con el médico radiólogo. ¿En qué momento la recomendarías? En cualquier momento, ¿sale? Definitivamente en cualquier momento, siendo puntuales, repetimos nuevamente las semanas, 11, 14 y entre la 18 y en la 24. Si alguna de ustedes que nos está viendo por alguna razón ya se pasó de esas semanas, no hay de qué preocuparse. Siempre nuestra obligación es revisar tal cual les había comentado, ¿no? Desde la cabecita hasta los pies, siempre. ¿Qué pasa con estas semanas en específico? Bueno, que nos puede dar datos extras, porque eso, todos esos datos que nosotros recabamos los metemos a un sistema internacional que ya está establecido y nos puede arrojar incluso la predisposición que tiene la mamá a presentar preeclampsia, que es cuando se eleva la presión arterial.
yo con esos datos puedo saber si la mamá cuánta probabilidad tiene de presentar preeclampsia durante el embarazo o en la etapa final. Miren qué trascendencia, ¿eh? No, gracias Jesús por tomarte este momento y podernos compartir un poco más. Entonces, mamis, ya saben, les voy a tomar un poco el caso. El médico perinatólogo es un médico que nuevamente hizo también medicina, hizo ginecología, pero hizo otra especialidad, o le llamamos alta especialidad. Él, junto con el médico radiólogo, son los expertos en poder identificar esta parte. Si tú vas a consulta con tu ginecólogo, es muy importante que también acudas con el radiólogo, por lo menos en estos 2 momentos. Muy bien, Jesús. Entonces, nace el bebé y tú vuelves a intervenir. ¿Qué otra cosa puedes hacer tú en un bebé chiquitito? No sé si me puedas contar más al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, fíjate que eso es yo siempre he dicho, ¿no? Es la ventaja de mi especialidad. Afortunadamente puedo tener contacto con todo tipo de paciente, con el bebé recién nacido, con el bebé que está por nacer, con la mamá, con el abuelito, la abuelita, con todos prácticamente, afortunadamente con todos. Y siendo muy puntuales en tu pregunta, pues sí, con el bebé también podemos hacer la detección una vez que ya ha nacido. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando existen complicaciones que se dan durante el parto, cuando nunca existieron ultrasonidos durante el embarazo por una u otra razón. Porque hay mamás que nace el bebé y no sabían. Ajá, porque a veces se dan cuenta a los 8 o 9 meses y ya no dio tiempo, pero de nada, ¿sí? Entonces, sí ha habido esos casos. Entonces, para hacer un chequeo general del bebé, en el bebé, ¿qué podemos hacer? Bueno, siempre vamos a utilizar estudios que no son invasivos, ¿sí? En este caso utilizamos el ultrasonido, así tal cual como cuando la mamá acude para que lo vean en su pancita, podemos utilizar ese mismo aparato, pero pues ya aplicado hacia el bebé. ¿Qué le podemos revisar? Muchas veces en el trabajo de parto existe dificultad para que nazca el bebé, entonces eso produce en ellos que la cabecita pues adopte una forma ovaladita, porque el bebé, ¿no? Exactamente. Eso puede generar incluso hemorragia en su cerebrito. Claro, nosotros puede hacer que sangre, sobre todo si es prematurito, ¿no? Entre más chiquito y menos peso tenga al nacer, o incluso, como tú dices, un bebé de término gordito, pero que les haya costado sacarlo, puede sangrar su cerebro. Sí, definitivamente. Tú lo puedes ver. Sí, por supuesto. Excelente. Y lo ideal es verlo una vez que el bebé ha nacido, lo podemos ver, checar su cerebro, checar si existe un tipo de sangrado, incluso si su cerebrito no se llegó a formar como debería. Nosotros, a través de este ultrasonido, que no provoca ningún tipo de reacción en el bebé. Ni radiación, ni dolor. Para nada, porque nada. luego las mamás se espantan. Exacto, las mamás se espantan de que me van a radiar a mi bebé. No, siempre hay que explicarles que son ondas de sonido que no producen ningún tipo de radiación ni daño hacia el bebé ni la mamá, mucho menos. El cerebrito lo vemos por la famosa mollera. ¿En qué consiste? Acuestas al bebé y ¿qué sigue? Bueno, acostamos al bebé y nosotros aprovechamos que la mollerita o la fontanela anterior, que se llama, pues está todavía abierta, o sea, existe todavía una apertura que me permite a mí, a través de un aparatito, poder visualizar todas las estructuras que se encuentran en formación o ya formadas del bebé, ver si hubo una adecuada maduración, una adecuada formación y si no existe ninguna alteración en este momento. Bien importante. Otra cosa también trascendental. Yo lo he mencionado en otros videos. Un foquito de alarma para las mamás que tienen que tener muy en cuenta, y los papás, es que si al momento del nacimiento te dicen que tu bebé viene con poco líquido, lo que se conoce como oligohidramios, entonces cuando nace el bebé podemos checar los riñoncitos. Sí, por supuesto. Incluso desde que el bebé está en la pancita, hay, como les decía, ¿no?, foquitos rojos, foquitos de alarma que a nosotros nos pueden alertar que algo no anda bien, porque los podemos ver incluso dilatados desde que son bebés. Podemos ver ausencia, incluso me ha tocado con pacientitos tuyos que ni siquiera sabían, ¿no?, y resulta que no tenía un riñón. De hecho, hace ratito vino a consulta un pacientito que derivé con el doctor Jesús, y sí me comentaba que le tomó por sorpresa que le dijeran que le faltaba un riñoncito. Entonces, como mencionamos al inicio, esto no tendría que pasar porque ya existen expertos que desde que tu bebecito está en tu pancita te puede decir tiene los 2 riñones, está todo muy bien formado. Así es, y bueno, eso es en el caso de los riñones, ¿no? Pero bueno, existe se debe realizar un examen prácticamente de todas las estructuras del bebé. Otra cosa muy importante en los bebés recién nacidos que no toleran su lechita, que vemos que vomitan muy frecuentemente,
tenemos que buscar algo que se llama hipertrofia de píloro, ¿sale? Esa es una enfermedad que, bueno, a ellos no les permite hacer una adecuada ingesta de su lechita. Sí. Y existe el reflujo. Bueno, tú eres experta en eso. Entonces, miren, les vamos a platicar un poco de lo que nos dice el doctor Jesús. Tenemos la boquita, hay un tubo que conecta con el estómago, que es el esófago, y donde termina el estómago, pues como que ese esfínter está como más grueso. Entra la leche y como que no puede pasar toda y se anda regresando. Entonces, tú serías el experto para decir si no es un reflujo normal. Exactamente, aquí es donde entra el trabajo en equipo. Lo que decía la doctora, ¿no? Al principio, pues la participación de todos. Ella como pediatra, pues le va a decir la mamá o el papá, ¿sabes qué? Mi niño vomita la lechita. Claro. Ella lo primero que va a hacer es sospechar en eso que nos acaba de comentar, y es entonces cuando lo deriva conmigo para documentar y para certificar que existe con el ultrasonido este tipo de patología. Nosotros hacemos unas mediciones especiales a ese nivel de ese tubito que explicaba Citlali, y ahí nos podemos dar cuenta si existe o no, y si esa es la causa de lo que está provocando esos vómitos. Sobre todo la trascendencia va que el paciente no se va a curar hasta que no se opere si realmente tiene esta enfermedad. Ahora, entonces vamos así como que en orden, nos vamos a la caderita. Fíjate que yo tuve la oportunidad, mientras yo estudiaba mi primera especialidad, de irme becada a Austria, y allá, a diferencia de aquí en México, aquí cuando un bebé nace, nosotros hacemos varias maniobras, entre las cuales incluye la cadera. Entonces nosotros ponemos en una posición al bebé y como que queremos luxarle las caderitas. Eso en otros países o países del primer mundo ni se hace. A mí, como me tocó recibir mi primer bebé allá en Austria, yo dije, ya lo estaba acomodando, dije, vamos a probar a ver cómo está la cadera. Y la doctora que estaba conmigo me dice, ¿qué haces? Yo, pues vamos a ver la cadera. No, tranquila, no te preocupes, aquí no se va un solo niño de alta sin su ultrasonido de cadera, cosa que en México no se hace. ¿Y para qué nos sirve? Pues precisamente para detectar esa falla que se está manifestando ahí a nivel de la caderita, ¿no? Es súper importante que cambiemos esa ideología, Estamos en México, pero con toda esta información que todos los días está al alcance de todos ustedes, pues es bien importante que nosotros ya, pues, como papá diga, o sea, si tu pediatra no te lo comenta, tú le preguntas, y si no, tú puedes ir directamente con el doctor. A ver, doctor, chéquele la caderita. ¿Y qué tipo de ultrasonido necesita mi bebé, claro, no? Y nosotros podemos orientarlo sin ningún problema qué tipo de estudio le vamos a hacer, para qué sirve, cuál es la función y qué es lo que podemos detectar a través de su ultrasonido. Y la cadera es súper importante, porque si nosotros lo detectamos a tiempo, vamos a ahorrarle a ese bebé un montón de tratamientos, un montón de intervenciones que le van a hacer. Entonces tenemos que estar al pendiente de que eso sea una de las cosas principales en el bebé que cabemos. Sí, sobre todo si tú como que escuchas que le truena mucho el huesito, entonces ya tal cual, a lo mejor en otros países se hace de rutina, a lo mejor aquí en México aún no, pero también se hace. O sea, se puede, tanto el pediatra lo puede mandar con el médico radiólogo, que es el experto, o el papi puede solicitarlo. Yo tengo dudas, o a lo mejor tengo algún antecedente genético de algún problema en los huesitos, prefiero saber. Entonces es otro estudio que la especialidad del doctor Jesús puede hacer súper bien. Y de ahí, pues, muchos más. Y de ahí, pues, si seguimos bajando un poquito más, nos vamos con los testículos, ¿no? Súper importantísimo en aquellos bebés. Ojo, los testículos nosotros podemos saber si están en la bolsita, en el escroto, desde que están en la pancita de mamá. Desde que hacemos un ultrasonido obstétrico, nosotros tenemos la obligación de verificar si los testículos ya están descendidos en el escroto. Si por alguna razón no se realizó el ultrasonido, o se pasó ese dato, o muchas veces hay dificultades técnicas porque hubo un poco líquido, mucho líquido, y no se vio por alguna razón, pues no hay ningún problema. Al momento del nacimiento se tiene que realizar este tipo de inspección. Citlali siempre lo va a revisar en su consulta, y si existe algún tipo de duda o para confirmar lo que ella sospecha, manda este ultrasonido para verificar que existan o no los testículos ahí. Y la importancia de que estén ahí descendidos en las bolsitas, en los escrotos, es que, bueno, el bebé puede llegar a presentar, incluso a desarrollar un cáncer. Claro, eso es al paso de los años. Y nos pasó, yo creo que hace menos de 2 semanas,
un pacientito que vino por primera vez conmigo a consulta alrededor de los 2 años. Obviamente los que me conocen saben que yo, a ver, vámonos, encueraditos para arriba, para la cama, y empecé a checar sus testículos y un testículo no lo tenía descendido. Lo canalicé con el doctor Jesús y como aquí somos un equipo, inmediatamente después de hacer el estudio me comentabas, ¿te acuerdas? El que tenía el testículo calcificado. Porque el cuerpo es sabio y sabe por qué pone en cada lugar cada cosa. Entonces, una cosa es la bolsita y otra cosa es la bolita. Estamos hablando del testículo, que es la bolita. Entonces, esas bolsitas fueron diseñadas para que los testículos cuelguen y estén frescos. Un testículo que esté arriba, justo pasa lo del chaparrito que se calcifica, y ahí lo que tú decías puede causar cáncer, puede causar esterilidad o se puede torcer, y lo que de manera inicial podía ser una cirugía programada, tiene que ser una cirugía de urgencia, porque pone en riesgo la vida del bebé. Exactamente, como tú decías, la función del cuerpo, el cuerpo es súper inteligente, ¿no? Y una de las funciones del escroto, de esas bolsitas donde se resguardan los testículos, pues es mantenerlos a cierta temperatura. Entonces, si no están ahí, la temperatura es mayor en el testículo y puede haber afectación tanto de la función reproductiva, es decir, que el bebé, pues, al momento de que ya crece, pues no va a poder desarrollar ser papá, exacto, que bueno, sería dentro de todo lo pues, mínimo, ¿sí? Lo peor lo peor sería que desarrollara algún tipo de cáncer, alguna torsión. Y lo peor no solo es eso, sino que se pudo haber evitado porque ya existen expertos para diagnosticar esta parte. Entonces queremos que ustedes estén muy informados. Este video no se los estamos transmitiendo en vivo, pero ustedes pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Entonces, yo no soy la experta. Si yo algo no me lo sé, voy a etiquetar al doctor Jesús en las historias y ahí chequen la información. Dejen preguntas, compartan el video, díganme quién ya lo compartió. Yo voy a estar al pendiente de todo lo que me pongan. Y aparte otra cosa, aparte de los testículos, Jesús, ¿qué pasa con las hernias? Ombligo, también testículos, ya que andamos por ahí. Sí, por supuesto. Existen diferentes partes del cuerpo donde son un poquito más laxos los tejidos, más blanditos, por así decirlos, y existen ese tipo de hernias, la formación de hernias. No debemos alertarnos de primera intención, pero sí ocuparnos para poderlas detectar. Cuando veamos que esas hernias cambian de color, que ya son dolorosas. Hay que explicar porque estamos hablando nosotros acá muy técnico, ¿no? Abultamiento. Si tú le ves una bolita donde no tendría que estar la bolita, a eso nos referimos con una hernia, ¿no? Y los sitios más frecuentes, pues alrededor del ombliguito, en las ingles. Cuando vemos que el testículo crece un poco más que el otro, a veces es normal que haya un crecimiento un poquito diferente, pero que eso se note demasiado, no, ya no es claro, correcto. Y yo le digo a las mamás, ustedes lávense bien sus manitas y a tocar a su bebecito. Luego cuando estamos explorando prepucio y testículos, la mamá dice, a ver, ¿cómo, doctora? Ustedes agarren, toquen. Claro, no son médicos, pero uno dice, a ver, de este lado está así, a ver, de este lado no. Obviamente, por eso también tiene mucha trascendencia el control del niño sano, su chequeo rutinario con el pediatra. Entonces podemos ver las hernias, podemos ver los testículos arriba y de ahí podemos seguir bajando o hasta ahí quedamos. Podemos ver todo, incluso podemos bajar hacia los piecitos, tenemos que ver que sean simétricos. Dijiste algo muy importante, fíjate, comparar. A lo mejor no somos expertos, no somos médicos, pero ustedes sí tienen esa capacidad para comparar. En esos lugares, por ejemplo, en los testículos, que pues hay dos, podemos ver cómo está uno y cómo está el otro. Tienen que estar iguales. Entonces, y aplica para todo, desde orejitas, desde bracitos, desde piernitas, ¿sí? Entonces, pues de entrada, estos son las patologías, las enfermedades más importantes que nosotros podemos detectar en los pequeños. Si no fueron detectadas de forma oportuna en el embarazo, no se preocupen, tenemos esta opción de poderlos ver ya después de que el bebé crece, ¿sí? Claro. Esto es súper importante, tiene que ser un trabajo en equipo, trabajo de pediatra, trabajo de papá, trabajo de mamá, de cualquier persona que esté viendo este video, de cualquier persona que pueda darse cuenta de que a lo mejor algo que mencionamos en este momento, pues sí, yo ya lo vi reflejado en mi bebé. No es normal, ¿no? No es normal. Y ahora, otra situación. Ya nos dijo el doctor Jesús que no emite nada de radiación, o sea, es totalmente seguro para tu bebé. Si tu bebé nació muy sano, el pediatra le puso su calificación y tú de todos modos quieres saber cómo está por dentro, perfectamente el experto es el médico radiólogo.
Entonces ya hablamos de la trascendencia del médico radiólogo en el embarazo, la trascendencia en el bebé, pero aún así tú tienes muchas más funciones que no van en relación con solamente un equipo que es el ultrasonido. ¿Qué otras cosas es experto radiólogo? Pues un chorro de cosas, entonces que él me cuente. Sí, fíjate que afortunadamente tenemos mucho trabajo con la tecnología, ¿no? Existen diversos aparatos que seguramente ya han escuchado, ¿no? Porque algún familiar, algún conocido, alguna amistad, ya se han realizado estudios como una tomografía, una resonancia magnética, una radiografía incluso. Son estudios que algunos emiten radiación, ¿sí? Como es la tomografía, que es un tubito, es una cámara donde meten a un paciente y prácticamente le hacen un escaneo de alguna parte de su cuerpo, incluso de todo su cuerpo. Y que tampoco duele. Y que tampoco duele. No duele para nada. Ahí sí se emplean rayos X, ahí sí se emplea radiación, pero obviamente porque son cosas más específicas las que andamos buscando, ¿sí? La resonancia magnética, ahí sí no se emplea radiación, ya es otro tipo de energía. Esa nos sirve principalmente, para quien no sepa, cerebrito, pues prácticamente para cerebro, tumores, malformaciones incluso. El paso número 1 incluso es el ultrasonido. Si por ultrasonido, por ejemplo, en una bebita nosotros sospechamos de una malformación de útero, que ojo, son muy frecuentes. El siguiente paso incluso es ese estudio que les acabo de mencionar, la resonancia magnética, y ahí entramos nosotros en colaboración con los técnicos radiólogos, que luego hay mucha confusión con eso, ¿no? Los técnicos radiólogos son los compañeros que nos ayudan a la manipulación de todos estos aparatos. Ellos ejecutan todos estos estudios y nosotros como médicos radiólogos somos los expertos, ahora sí, los que tienen ese ojo súper desarrollado y dice, esta manchita no es normal, aquí hay algo. Exactamente, somos los expertos en interpretar todas esas imágenes y decirle al pediatra, decirle al internista, al oncólogo, ¿sabes qué? Se trata de este tipo de enfermedad. Claro. Ese es nuestro papel principal. Súper importante. Somos parte de ese equipo multidisciplinario que mencionaba Citlali en un principio. Y bueno, para mí la verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? Porque tengo contacto con prácticamente todas las especialidades. Tengo el gusto de conocer muchísimos médicos gracias a esta especialidad que ejerzo. Y como les decía en un principio, también tengo la ventaja de tener todo tipo de pacientes, desde embarazadas hasta abuelitos y abuelitas. Ok, entonces si yo como mamá, como abuelita o como una persona, yo, Citlali, quiero hacerme un ultrasonido y no tengo una solicitud porque nadie me lo mandó, aún así puedo acudir, ¿tú me puedes orientar qué me sirve? Por supuesto que sí. Lo importante es dirigirlos hacia lo que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque eso va a ahorrar tiempo y va a ahorrar dinero. Y sufrimiento. A cualquier edad. No, y sobre todo dinero, porque a veces vamos a hacernos un estudio que no necesitamos. Sí, entonces, no. Yo siempre soy que los enfoca hacia lo que necesitan. Como les dije en un principio, aparte de tener mi especialidad, pues soy médico general, que estudié durante 7 años. Y pues también tengo la capacidad de, si ustedes a lo mejor no están en un control con algún médico en particular, bueno, yo les puedo dar recomendaciones, yo les puedo dar algún tratamiento que ustedes necesiten, y en caso de ser necesario, pues derivarlos a especialistas que ustedes necesiten en ese momento. ¿No? Bueno, pues si ustedes no habían escuchado de esta especialidad, o si creían que nada más era hacer ultrasonido, no es tanto el hacer, sino el interpretar, como esa habilidad de 4 años, que no es cualquier cosa, es mucho tiempo adiestrando el ojo para poder identificar qué es normal, qué no es normal. Entonces, pues, y de estas muchas cosas más, pero no los queremos aburrir, yo creo que vamos a cortar aquí la plática. ¿Te podemos encontrar en redes sociales de alguna manera? Sí, por supuesto, con mi nombre. A ver, entonces te gustamos DR, Doctor Jesús, ¿cómo te gustamos? Doctor Jesús de los Santos. ¿Pero doctor así o DR? No, DR. DR Jesús de los Santos Santiago, ok, para que sigamos al doctor en redes sociales. Y si tienen alguna duda, nuevamente déjenme los comentarios aquí. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a seguir platicando. Si tú te quedaste con una duda, si algo no te quedó claro, dime. A ver, ¿sabes qué, doctora Citlali? Vuelve a invitar a doctor Jesús. Yo no entendí esto. Y pues si tú tienes chance, nos ponemos de acuerdo y seguimos platicando, porque tu especialidad es súper amplia.
¿no? Sí, pues no, al contrario, un gustazo estar aquí contigo, un placer hacerles llegar esta información útil. Yo mismo soy fan de este tipo de información, no todos conocemos todo. Por supuesto. Me convertí fan de los videos de la autora, y de así, ¿no? Tenemos que tener este tipo de información que nos sea útil y sobre todo aplicarla. Hay que hacer uso de las redes sociales, ya la información está al acceso de todos. Y entonces recuerden para seguir al Dr. Jesús en redes sociales, DR de Dr. Jesús de los Santos Santiago. Déjenme sus dudas, etiquétenme mamás, compartan en grupos de mamás. Y bueno, pues yo les agradezco por habernos visto. Muchísimas gracias, Jesús. Y pues espero que no sea la última vez. Por supuesto, por aquí estaremos cuando recibamos la invitación. Excelente, nos vemos.